continuamos en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, un tema que ha sido medio recurrente, pero porque merece un análisis exhaustivo y además a medida que van pasando los días se van conociendo nuevas aristas de este personaje que es Malcorra, la canciller Malcorra. Está postulada por el presidente Macri para presidir Naciones Unidas. En ese sentido nosotros teníamos intenciones de hablar con Federico Larsen, que es un periodista especializado en internacionales, colaborador en Nodal y conductor del programa Lombélico del Mundo por FM Radionauta. Estamos en comunicación con Federico Larsen. Federico, ¿nos escuchás? Manuel y Martín acá en el piso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, los escucho bien. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por estos minutos, Federico. Bueno, en realidad, no sé si escuchaste la introducción, estamos analizando un poco la carrera de Malcorra hacia Naciones Unidas y con estos temores que empiezan a surgir puntualmente con el tema Malvinas, pero por supuesto también con su conocimiento al respecto para presidir uno de los organismos internacionales más influyentes, ¿no?, en materia de política internacional. En ese sentido, ¿cuáles serían tus primeras opiniones al respecto? Mira, la primera cosa que me surge es quizás, sí, estuve escuchando la introducción, quizás corregir una cosita. Sí. No lo propone Macri a Malcorra. En realidad el proyecto de Malcorra como secretaria general de la ONU antecede inclusive el gobierno de Macri. Malcorra fue la jefa, digamos, de el gobierno de Ban Ki-moon, el Claro. coreano, en la ONU, la jefa de gabinete se le llama al rol que tenía en el caso de Malcorra, y veía la posibilidad de ser inclusive la sucesora de Ban Ki-moon. ¿Cuál es el problema? Que la jefa de gabinete del secretario general de la ONU no se puede postular para poder ser secretaria general de la ONU a su vez. Entonces, ¿qué pasó? Macri le tendió un puente en su momento para poder salir del lugar incómodo en el que se encontraba en el último año de mandato de Ban Ki-moon, 2016, para hacerse cargo de la Cancillería Argentina, y desde la Cancillería Argentina ahí sí poder postularse. De hecho, fue la última candidata en postularse Malcorra, porque ya la mayoría de los candidatos ya desde el año pasado se sabían que se iban a postular. Y ahí Malcorra con su postulación rompe una regla implícita de la ONU, porque se daba por descontado que el próximo secretario general de la ONU, o mejor dicho, la próxima secretaria general de la ONU, tenía que tener dos características. Primera, ser mujer, y esto Malcorra obviamente lo cumple, justamente porque sería la primera vez en que la ONU tenga una secretaria general mujer. Y la otra regla implícita tiene que ver con una rotación geográfica que se fue dando en los últimos años en la ONU, y que en este caso, este mandato le tocaría a Europa del Este. Hay efectivamente una candidata que cumple ambos requisitos, y que además tiene el apoyo de algunas de las grandes potencias a nivel internacional, que es la actual jefa de la UNESCO, la actual secretaria general de la UNESCO, ¿sí?, que es búlgara, lamento, pero tiene un nombre bastante complicado de recordar, es un nombre de Europa del Este, semi-ruso, no recuerdo exactamente el apellido en este momento, pero que es, según la mayoría, o era, según la mayoría de los países a nivel internacional, la candidata que prácticamente se daba por descontado que iba a llegar a ser la próxima secretaria general de la ONU. ¿Qué pasa? La candidatura de Malcorra cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque la secretaria de la UNESCO tenía la banca por parte del gobierno de Rusia, tiene la banca por parte del gobierno de Rusia. Y como sabemos, Rusia y Estados Unidos en este momento están pasando por una relación bastante complicada. Entonces, ¿qué sucede? Los Estados Unidos ven en Malcorra una continuidad de la política de Ban Ki-moon, ¿sí?, del actual secretario general de la ONU, que recordemos es surcoreano, un país aliado de los Estados Unidos, y a su vez la posibilidad de, apoyando Malcorra, ponerle un freno a las intenciones de Rusia de poner una pata justamente en la Secretaría General de la ONU. Esto sería prácticamente lo que se dio a conocer en los últimos días, lo publicó el Daily Telegraph, y estaría en el medio la cuestión de cómo se negocia ahora para que Malcorra logre obtener mayores apoyos, sobre todo adentro de lo que es
el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, en ese sentido quería consultarte cuáles son los mecanismos de elección para que llegue a ser o no la que presida Naciones Unidas. Mira, yo creo que ni siquiera las Naciones Unidas tienen en claro cómo es en este momento el sistema de elección. ¿Por qué? Porque el sistema de elección fue reformado sobre la base de una serie de postulados para democratizar la elección del secretario general de la ONU, pero en realidad se complicó. Vos imaginate que Ban Ki-moon termina su mandato el 31 de diciembre, pero todavía no se sabe cuándo va a ser la elección del próximo del próximo secretario general. Sí se sabe que va a haber dos instancias. Una instancia donde van a votar los 193 países que forman parte de la ONU, como siempre se ha hecho, y una segunda instancia, que también siempre se ha hecho, a donde son los 5 grandes poderosos, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, los que dan el aval o no a cada uno de los candidatos. Lo que sí está en discusión es cuál va a ser el orden de estas dos cosas. Si es que los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en forma permanente van a dar el aval a algunos de los 11 postulantes que hay antes de que lleguen a la elección de los 193, o si va a ser exactamente al revés. Claro. En el caso de Malcorra, el gran problema está justamente con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido teniendo la posibilidad de vetar a los candidatos, pone como condición que obviamente el tema de Malcorra no esté sobre la mesa, por lo menos mientras exista todavía el diferendo sobre Malvinas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Reino Unido históricamente se ha opuesto a que la Argentina tomara un rol preponderante dentro de las Naciones Unidas mientras siga existiendo este problema, ¿no?, con respecto a la soberanía sobre Malvinas. De hecho, cuando Malcorra fue nombrada como jefa del gabinete de Ban Ki-moon, los ingleses pusieron el grito en el cielo diciendo, bueno, aquí la ONU se está parcializando en el tema Malvinas, ¿sí? Ahora, la novedad o las novedades que están publicando los medios ingleses en estos últimos días, esto es cuestión, la última nota fue de ayer, en el Daily Telegraph, es el medio que está siguiendo más este tema y que tiene fuentes directas en la Cancillería Argentina, es que Malcorra estaría totalmente dispuesta a negociar el tema Malvinas con tal de poder obtener el aval del Reino Unido para llegar a ser la próxima Secretaría General de la ONU. Esto sería un cambio épico en las relaciones internacionales, en las relaciones hacia afuera de la República Argentina, obviamente para peor, es decir, prácticamente entregarle a los ingleses la bandera de Malvinas a pacto de obtener un aval, ¿no?, que permitiría a una Argentina tener la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esto es más o menos lo que surge, ¿no?, o el primer análisis en caliente que uno hace de la información que están haciendo circular los medios ingleses. Claro, pero ahí yo tengo una consulta que creo que es una de las más importantes que van a ir surgiendo. ¿De qué manera se podría efectivizar, que Malcorra claudique en el reclamo sobre la soberanía de Malvinas, pero en ese sentido, una vez que Malcorra ingrese a Naciones Unidas, ella de qué forma podría interceder para que efectivamente la soberanía de las Islas Malvinas quede en manos del Reino Unido, cuando nosotros por Constitución tenemos que el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es inclaudicable? Mira, el problema es el siguiente: más que entregarle la soberanía, que esto no puede llegar a pasar nunca, en realidad lo que puede llegar a pasar es que se trabe por completo a nivel internacional la negociación sobre el tema Malvinas. ¿Cómo? Malcorra ya prácticamente lo hizo como lo hizo Di Tella en su momento, es decir, reconocer un tercer actor en el ámbito diplomático entre el Reino Unido y la República Argentina, que son los kelpers. Es decir, si vos reconoces a los kelpers como un actor internacional adentro de la cuestión Malvinas, prácticamente estás entregando la soberanía de las Islas Malvinas por el simple hecho de que los kelpers automáticamente al pedir ser considerados como ingleses
van a darle siempre la razón a la corona británica. Claro. Es decir, ahí nos encontraríamos en un problema muy, pero muy grave, y es algo que ha hecho Di Tella en su momento, y Malcorra el 12 de mayo, el mismo día en que anunció su candidatura, ¿sí?, habló inclusive de la voluntad de los Kelpers. Utilizó esas palabras que deben ser palabras prohibidas para la diplomacia argentina. Es decir, es algo que no se puede hablar de la voluntad de los Kelpers, por el simple hecho de que los Kelpers no son un tercero en el conflicto, son colonos ingleses, son parte de la voluntad inglesa, no se pueden considerar como un actor internacional desligado de la voluntad del gobierno de Cameron. Ahí es a donde Malcorra podría efectivamente no tanto entregar la soberanía, pero sí embarrar prácticamente para siempre la cancha en el tema Malvinas, incluyendo la voluntad de los Kelpers, en la negociación. Esa podría ser una forma, efectivamente, de entregarle a los ingleses lo que quieren, y obviamente de esta manera hacer del tema Malvinas una cuestión infinita y de nunca acabar. Claro, claro. Sí, bueno, la verdad que es sumamente complejo, a pesar de que pareciera que todo se está yendo hacia ese lado. En ese sentido, en materia de, no sé si rumor, pero empezó a correr una información sobre algo que adelantábamos acá en este programa hace bastante, sobre un giro en la política internacional de la República Argentina, al punto de aliarse a la Alianza del Pacífico. Sí. ¿Vos tenés algún tipo de información al respecto, algún tipo de rumor o de certeza en todo caso? Sí, allá hay certeza. La Alianza del Pacífico, en su reunión en México durante esta semana, decidió aceptar la solicitud de Mauricio Macri para que la República Argentina se sume a la Alianza del Pacífico como un miembro observador. Esto quiere decir que el próximo 1 de julio, cuando va a ser la próxima reunión justamente que van a tener los miembros de la Alianza del Pacífico, la Argentina se va a sentar junto con el presidente de Costa Rica, que también es otro país que ya fue aceptado como miembro observador, y el presidente del Uruguay, otro país que también se sumó como observador a la Alianza del Pacífico, se van a sentar justamente con, Bachelet. Hay que ver quién va a ser el próximo presidente del Perú, todo indica que será el señor Kuczynski, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que son los 4 países que forman efectivamente la Alianza del Pacífico en este momento, y ahí se va seguramente a empezar a discutir como primer punto, creo yo, al estar Macri y al estar Tabaré Vázquez, una mayor apertura comercial de los miembros de las economías, de los miembros de la Alianza del Pacífico con el Mercosur, que es una de las grandes líneas políticas, uno de los objetivos de la Cancillería, de la nueva línea política exterior que tiene la República Argentina, y que está totalmente en sintonía con la línea que expresó ya Nin Noboa, que es el actual canciller de la República Oriental del Uruguay, de abrirse hacia estas economías completamente neoliberales, ¿sí? Es decir, abrirse a tratados de libre comercio con la Unión Europea, que es algo que se está negociando en este momento, abrirse a tener nuevos tratados bilaterales y multilaterales con los Estados Unidos, y abrirse a la Alianza del Pacífico, que sería el enclave necesario para poder llegar luego a lo que es el Tratado Transpacífico, que es este tratado que ya fue firmado entre 14 economías que dan sobre el Pacífico, entre ellas Chile, por ejemplo, de apertura económica, sí, para tratar de frenar la expansión que está teniendo China en ese sentido, en esa zona del mundo, y es obviamente algo que está llevando adelante la diplomacia norteamericana. Es decir, la Alianza del Pacífico termina siendo al fin y al cabo un instrumento de la diplomacia y de la economía norteamericana para poder expandir sus mercados. Ahí es a donde la Argentina efectivamente ya está apuntando. Claro. Bueno, Federico, la verdad te agradecemos muchísimo el resumen y además lo concreto que han sido tus palabras. Nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que ir al informativo, pero vamos a estar hablando con vos nuevamente en otra ocasión, porque bueno, los análisis siempre vienen bien, y además tirar agua sobre luz, en realidad, donde no la hay, siempre viene bien. Federico.
Sí, se me cortó justo en las últimas palabras. De todas maneras, te agradezco, te escuché. Te agradezco mucho y bueno, obviamente estoy a disposición para cuando necesiten. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Federico Larsen, periodista especializado en internacionales. Bueno, la verdad bastante completo, complejo y bueno, por supuesto preocupante para la gran mayoría de nosotros, por lo que bueno, vamos a ir al informativo y después volvemos con más Malvinas, memoria, presente y futuro.